Saludos a todos, bendiciones, un abrazo enorme con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jaján, el Dr. Dan Ben Abraham, la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso, por supuesto, de cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Qué alegría, ya tenemos algunos conectándose. Eliyahu, muchas bendiciones. Rebuno Shororán esté contigo. Y a todas las personas que nos acompañan en este live, Lea, muchas bendiciones. Rebuno Shororán puede estar contigo en todo momento. Te guarde y cumple los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Ok, así que bueno, muchas bendiciones. Vamos a esperar allí que se vayan conectando algunos para iniciar esta clase. Tenemos el deseo que pueda ser como cada una de las clases de bendición. Y hoy estaremos hablando un poco acerca de la profecía del profeta Zacarías. Ok, saludos Steven, muchas bendiciones. Así Israel, muchas bendiciones. Ribono Shalom les bendiga, les guarde. Gracias por estar con nosotros. Hashem les guarde, les bendiga. Gracias, Lea. Muchísimas bendiciones. Ribono Shalom con ustedes en todo momento. Abel, muchas bendiciones. Ribono Shalom te bendiga y te guarde. Así que gracias a cada uno de ustedes de este tema importantísimo. Ayer hablamos un poquito acerca del Mesías. Nos quedan algunas partes pendientes que Besra Hashem estaremos también hablando en la mañana, pero ayer hablamos bastante. Tocamos un aspecto importante en nuestro canal de YouTube con este mismo nombre, Eshmai. Puedes encontrar la grabación del día de ayer. JRC, bienvenido. Esteban, bienvenido. Ribono Shalom les bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos llegando a un K, bendito sea el Eterno. A ver, muchas bendiciones desde Cuernavaca, Morelos, México. Que el Eterno les bendiga y les guarde en todo momento. Qué gusto, qué bendición poder estar con ustedes en esta hora con un tema muy especial. Me habían preguntado acerca de la profecía de Zacarías, especialmente los capítulos del 3 al capítulo 10. Pero bueno, decidí hacer como un estudio de todo el libro de Zacarías. Es decir, los 14 capítulos que tiene este libro de Zacarías. Y vamos a estar hablando acerca de esto, ¿ok? Así que ese va a ser el tema de hoy. Una pregunta nos hacen por acá. Antes de que empecemos, evidencia de la autoridad como Elohim dada a Yeshua. Evidencia de la autoridad como Elohim dada a Yeshua. Bueno, la evidencia que tenemos está ahí mismo en el Código Real, en la Mishnah Nexarita, donde se da testimonio, pues, de que la gente decía, ¿verdad? Que la gente decía que se estaba haciendo grandes cosas que nunca antes había visto en Israel. Autoridad como para detener una tempestad, autoridad para perdonar pecados, como cuando, por ejemplo, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Autoridad también, estoy nombrando los puntos cruciales en esos aspectos. Autoridad cuando enseñaba y la gente se quedaba sorprendida y decía que no había escuchado a alguien hablar con autoridad como él lo hacía. Entonces todo esto era evidencia. Y bueno, también pudiéramos mencionar un poquito el tema de cuando hizo su tevilá, la aparición de la paloma allí, ¿verdad? Es otro aspecto que demostraba su autoridad, pero todo eso está, ¿verdad?, en los escritos de la Mishnah Nexarita. ¿Okay? Todo eso está en los escritos de la Mishnah Nexarita que demostraban, pues, esa autoridad que tenía Yeshua de parte del cielo. Ahora, habría que buscar en otros escritos, a ver si pudiéramos encontrar algunos testimonios. No lo he revisado, la verdad, pero a lo mejor en Josefo o algún otro historiador que se hayan sorprendido de la historia, es decir, como un escrito extra neotestamentario.
a ver si pudiéramos encontrar de algo que alguien se haya sorprendido, ¿verdad? No lo he buscado, no lo he revisado. Hasta ahorita todos los aspectos de la autoridad, los que he citado, están dentro de los escritos del Nuevo Testamento. Que no lo, por decirlo de alguna manera, ¿cómo sería la palabra? No lo desatima, ¿no? Eso porque la misma autoridad que los fariseos dicen tener, la demuestra a través de sus propios escritos, la Mishnah, el Talmud, que son escritos fariseos, es decir, dentro de sus propios escritos es que ellos demuestran su autoridad. ¿Ok? Así que eso es importante que lo tengamos presente. Pero sería bueno encontrar escritos históricos que permitan demostrar esa autoridad. Espero que haya podido responder allí la pregunta con la ayuda del cielo. Saludamos a todos los que se están uniendo. Por ahí vi también a Aarón, a la familia Yesenia Tarache, a la familia Tarache, Yesenia, Mildred, seguro que se va a estar conectando. Marilú desde Sefará, muchísimas bendiciones. Ribuno Sherolán, Shimón, gracias, muchas bendiciones. Retornando, muchas bendiciones. Ribuno Sherolán te bendiga, te guarde y cumpla siempre lo deseo de su corazón. Eduardo, el hermano José Acuña, estamos en un nuevo pacto mejor, con mejores promesas. Así lo creemos, así lo creemos. Bendito sea el Eterno. Es otro tema importante que lo analicemos. Ya lo hemos analizado en varios aspectos, pero el tema del nuevo pacto es un tema importante que se tiene que tocar. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto no es la abolición de la ley, como algunos piensan. Y esto es importante que lo tengan en mente. La abolición de la ley no forma parte del nuevo pacto, todo lo contrario. La cita del nuevo pacto, que incluso la carta a los hebreos hace, es que Jeremías 31, es que el nuevo pacto consiste en que la Torá, la ley, será escrita en la mente y en el corazón. Por lo tanto, toda aquella persona que dice que la ley está abolida, está en un pacto distinto al pacto que anunciaron los profetas de Israel y que el propio Nuevo Testamento confirma en Hebreos. En la carta de los Hebreos capítulo 8 habla de que cita la profecía de Jeremías acerca del nuevo pacto. Entonces, si una persona está predicando un nuevo pacto donde no está incluida la Torá, déjeme decirle que esa persona no está enseñando el nuevo pacto realmente. ¿Ok? Y eso es sumamente importante que lo tengamos muy presente. El tema del corazón es un tema también que tenemos por ahí pendiente, creo que lo vamos a tocar mañana. Es el tema del corazón, de eso lo vamos a hablar mañana, Besra Hashem, y obviamente tocaremos también el aspecto de circuncidar el corazón, ¿okay? Que sería otro aspecto importante, el corazón incircunciso, y todas esas cosas que vamos a estar tocando con la ayuda del cielo el día de mañana. Ahora sí, bueno, creo que ya es momento de que comencemos a iniciar esta clase de hoy. Va a ser mi bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amén, amén. Esa es una pregunta importante, José. Vamos a discutir ese tema a lo mejor la próxima semana. Pero recuérdate algo, el sacerdocio no formaba parte original de la Torá. El sacerdocio arónico no formaba parte del sacerdocio en su parte original, ¿okay? No formaba parte. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, cuando se entrega la Torá, el sacerdocio era para toda la nación. Le dijo Dios al pueblo: les haré a ustedes un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Lo que causó el sacerdocio arónico fue el pecado del becerro de oro. El pueblo participó en un pecado del becerro de oro. Moisés dijo: vengan conmigo los que son de Hashem. La tribu de Leví se apartó completamente de ese pecado y los levitas fueron escogidos para el servicio en el templo, y Aarón y sus hijos fueron escogidos como sacerdotes, pero no era el plan original, ¿ok? No era el plan original. El plan original era que todos pudieran tener acceso al sacerdocio, porque
la promesa era, haría un reino de sacerdotes y de gente santa, que Pedro luego va a citar esas mismas palabras en el Nuevo Testamento, mostrando de que en Mashiach eso se está rectificando, restaurando. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente. Pero bueno, eso es un tema que tocaremos en otra oportunidad. Voy a empezar la clase y ahorita no voy a contestar más preguntas, ¿verdad? Kenji Hiraxon, Tudor Rabá, así sea la voluntad. Ilana, igualmente contigo. Rebuno Shalom pueda bendecirte y esté contigo en todo momento. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ir comenzando a hablar de este tema. Ya ahorita no es el tema, la profecía de Zacarías es el tema de hoy y es lo que vamos a estar hablando con la ayuda del cielo. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del contexto para poder entender quién es Zacarías, ¿ok? Que para poder entender su profecía tenemos que entender un poquito el contexto histórico del momento cuando la profecía de Zacarías se da. Para ello debemos regresar al exilio babilónico. Okay. El exilio babilónico, cuando Nabucodonosor llevó al pueblo de judíos cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y allí estuvimos en Babilonia por 70 años, hasta que se levantó un gran rey persa, Ciro el Grande, y Ciro conquistó Babilonia y permitió el retorno de los hijos de Israel, de los judíos, a la tierra de Israel. Okay. En los días de Ciro y en los días finales de Nabucodonosor vivió el profeta Daniel. Okay. El profeta Daniel. Entonces, bueno, el pueblo comienza a regresar, ¿verdad?, de el exilio babilónico. Y bueno, las condiciones en la tierra de Israel no eran nada sencillas. Okay. Reconstruir un estado sin recursos económicos, con muchísimas dificultades, etcétera, etcétera. Eso causó que había mucha pobreza en Israel, había muchas situaciones adversas allá. Entonces, todo esto causó esta circunstancia terrible en el pueblo y había muy poco desánimo. Okay, muy poco desánimo. Después de la muerte del después de la muerte del rey Ciro, quien gobierna en Israel fue otro rey que le tocó vivir en los días del profeta Daniel, ¿verdad? Que fue el rey, déjeme mencionarlo aquí un momentico, que se me va el nombre. Dame un segundito, que por acá lo tengo. Artajerjes I, ok, ese fue el rey de los días de Esdras, perdón. Después de la muerte de Ciro el Grande, ¿verdad? Lo surge el rey Darío, ok, el rey Darío, y es el rey Darío el que va a vivir en la época de el profeta Zacarías, ok, el profeta Zacarías. Entonces, Zacarías vivió de forma contemporánea con hombres como el profeta Ageo, ¿okay?, como el líder del pueblo Zorobabel, que fue el gobernador de Judá, y de un personaje importante del cual vamos a estar hablando dentro del análisis de la profecía, que era un sacerdote, descendiente por supuesto de Aarón, que se conocía como Yehoshua. ¿Okay? Yehoshua. En otras palabras, cuando el profeta Zacarías, y esto es importante que lo tengamos presente, cuando el profeta Zacarías, especialmente el capítulo 6, si mal no me equivoco, el profeta Zacarías comienza a profetizar acerca de un sacerdote llamado Yehoshua. Está hablando de un sacerdote que vivió en sus épocas, que ministró como sacerdote en sus días, ¿ok? Y por lo tanto, él estuvo hablando de esa profecía, y esa profecía tiene que ver con la restauración del sacerdocio. Obviamente puede tener implicaciones mesiánicas, como la vamos a estar
hablando con la ayuda del cielo un poco más adelante, pero el punto es que nosotros podamos entender todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos por un lado el exilio babilónico, tenemos el imperio persa, ¿verdad? Que logra acabar con ese exilio y permite el retorno de los israelitas, ¿verdad? Vienen profetas como el profeta Daniel, luego viene otro rey persa importante que es el rey de Darío, ¿verdad? Que es el que vive allí en la época del profeta Zacarías, y luego va a venir Artajerjes, otro rey importantísimo que va a apoyar muchísimo en la reconstrucción del templo, especialmente en los días de Esdras y Nehemías. ¿Okay? Más o menos ese es el contexto histórico que pudiéramos tener allí presente con respecto a esto. Ahora, lo otro importante es que la profecía de Zacarías básicamente se tiene que dividir en dos partes. ¿Ok? La profecía de Zacarías se va a dividir en dos partes. La parte 1 de la profecía de Zacarías, ¿ok? La parte 1 de la profecía de Zacarías va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¿Ok? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Es la primera parte de la profecía. ¿Qué vamos a tener allí? Vamos a tener visiones que tiene el profeta Zacarías, visiones nocturnas que tiene el profeta, y allí comienza a hablar de restauración y de un llamado ético, es decir, la ética de la vuelta a los valores, a los principios importantes, ¿ok? Que se nos está hablando acá en la profecía de Zacarías, del capítulo 1 al capítulo 8. Luego del capítulo 9 al capítulo 14 vamos a tener otras profecías que ya van a ser, por decirlo de alguna manera, más mesiánicas, más escatológicas. Aquí vamos a encontrar algunas profecías importantísimas, ¿verdad? Como la última profecía que está en el capítulo 14 de Zacarías, que habla de que todas las naciones vendrán contra Jerusalén, habrá una guerra terrible, ¿verdad? Pero en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación adversa, en medio de esa situación terrible, el profeta Zacarías anuncia que va a aparecer el Mesías en las nubes de gloria, ¿ok? Va a aparecer el Mesías trayendo paz, colocando sus pies sobre Jerusalén, sobre el Monte de los Olivos, partiendo el Monte de los Olivos en dos y creando un valle tremendo, y va a ser algo extraordinario, ¿ok? Y allí es donde se nos habla del establecimiento del Malhut Hashem, del reino mesiánico, donde es el profeta Zacarías, en esa profecía del capítulo 14, ¿verdad? En esa profecía del capítulo 14 es cuando se habla de que todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén de año en año a reconocer a Hashem y a su Mashiach, que estará allí gobernando en Jerusalén. ¿Okay? Eso es lo que dice el profeta Zacarías en la festividad de Sukkot, Zacarías 14, el profeta Zacarías en la profecía del capítulo 14 es que nos va a hablar de ese momento importante que aguardamos y que esperamos pronto y en nuestros días. Binjerá Beyameinu, como se dice en hebreo, que sea pronto y en nuestros días la venida de Mashiach y establezca ese reino de paz y ese reino de justicia tan importante que estamos hablando. Entonces, bueno, ese es más o menos el contexto. Ya más o menos sabemos el contexto histórico, ¿verdad?, del profeta Zacarías. Ya más o menos tenemos el contexto de cómo se divide la profecía del profeta Zacarías. Es decir, una parte de la profecía es las profecías que tienen que ver con la pureza, con el valor, con el retorno del pueblo a Eres Israel, el retorno espiritual del pueblo. Y la otra profecía es la profecía como más futura, la profecía que tiene que ver con el reino mesiánico. Son profecías mesiánicas extraordinarias que vamos a estar analizando en esta hora. Así que, Baruch Hashem. Vamos a ir ahora con capítulo por capítulo del profeta Zacarías. Sí, estamos hablando de Zacarías,
¿ok? Y cuando estuvimos mencionando el capítulo 14 es Zacarías, capítulo 14, ¿ok? Zacarías es el profeta del cual estamos hablando, ¿ok? Sejaría en hebreo, ¿ok? Sejaría. Y esto es sumamente importante que lo tengamos muy presente, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar este aspecto importante que vamos a considerar. Y vamos a mirar capítulo por capítulo del profeta Zacarías. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, ¿ok? El capítulo 1. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 1 del profeta Zacarías? Bueno, la Teshuvah, el retorno. Recuérdense que las condiciones importantes del pueblo que está viviendo en ese momento es dificultades, pobreza. Habíamos estado exiliados en Babilonia, retornaron y se encuentran con que tienen que reconstruir un país. Hay muchas dificultades, hay muchos enemigos, especialmente los idumeos atacando allí, haciendo cosas en contra del pueblo judío. Israel está en una situación muy terrible en ese momento, ¿verdad? Enemigos alrededor, árabes, idumeos, etcétera, etcétera. Enemigos alrededor, situación económica muy difícil, levantar y reconstruir una nación, es decir, hay un momento de gran dificultad en el pueblo judío. Entonces se aparece el profeta Zacarías y comienza a traer palabras de Teshuvah, de retorno, ¿okay? De volverse al Eterno, de hacer que el pueblo se vuelva a Hashem. Vuélvanse a mí, dice el profeta Zacarías, en nombre de Hashem, ¿ok? Y allí es donde comienza a dar también profecías acerca de la consolación, ¿ok? De la consolación al pueblo, a Jerusalén, profecías de esperanza, de motivación, es decir, el pueblo está en un momento difícil, ¿verdad? Y tienen que dárseles profecías de consolación, de fortalecimiento, ¿verdad? Que esto es importantísimo, que lo podamos nosotros entender. Entonces, todo eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 1 de la profecía de Zacarías, ¿ok? Luego vamos a tener en el capítulo 2 de la profecía de Zacarías, las profecías que tienen que ver con la ciudad de Jerusalén, de cómo Jerusalén va a ser expandida, va a tener otra vez la gloria que tenía en los días antaños, cómo Israel va a ser protegida por el Eterno a pesar de las circunstancias que tenían. Los muros de Jerusalén estaban todos destruidos. Eso no se van a reconstruir sino después, en los días de Esdras y Nehemías. ¿Ok? Pero en los días de Zacarías el pueblo está allí sin protección, o sea, sin protección terrenal, ¿ok? Confiando solamente en el Eterno. Entonces es allí donde el profeta Zacarías comienza a dar estas profecías de protección del Eterno. Es decir, no tenemos nuestras murallas, pero Hashem es nuestra muralla, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda. Y es allí donde se comienza a hablar de que Jerusalén será habitada por una multitud, que Hashem es un muro de fuego para el pueblo, y comienza a hablarse acerca del retorno de la presencia divina a Israel. Incluso se habla de que las naciones se unirán al Eterno. ¿Ok? Entonces esto es lo que encontramos en ese capítulo 2 del profeta Zacarías. ¿Ok? Luego en el capítulo 3, Zacarías capítulo 3, es cuando comienza a hablarse de el sacerdocio de Josué. ¿Ok? De Yehoshua. ¿Ok? Que es un tema importante, que creo que por esta razón fue que me hicieron las preguntas acerca de Zacarías capítulo 3, versículo 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí se habla de un sacerdote, de un Cohen, que tiene por nombre Yehoshua. ¿Ok? Yehoshua. Y obviamente eso tiene una conexión importante con el nombre de Yeshua. ¿Ok? Una conexión importante entre el nombre de este Cohen, este sacerdote,
que es Yehoshua, y el nombre del Mesías, que es Yeshua, que va a establecer también un sacerdocio. ¿Ok? Entonces, pudiéramos ver que la profecía de Zacarías acerca del sacerdocio de este sacerdote llamado Yehoshua, ¿verdad? Pudieran tener dos aspectos importantes. Número uno, aquí está lo primero que tenemos que entender. Número uno, lo primero que debemos entender es que esta profecía de Zacarías va hacia un sacerdocio que está allí, presente. Es decir, no lo veas como algo futuro, no lo veas como algo profético. No, son palabras de restauración para el sacerdocio que estaba allí presente en los días del profeta Zacarías. ¿Ok? En los días del profeta Zacarías. Estaba ahí presente. Y esto es importante que tú lo puedas entender. ¿Ok? Entonces, la profecía de Zacarías, en primer lugar, y lo que pudiéramos llamar su aspecto peshá, su aspecto literal, es hacia la restauración del sacerdocio que estaba vigente en los días del profeta Zacarías. ¿Ok? Recuerden que el templo está en ruinas. Recuerden que el sacerdocio también está en una situación desmoralizada. ¿Ok? Eso es importante, ese contexto que tenemos que tenerlo. El sacerdocio está en una situación desmoralizada. No hay templo en ese momento. Se está retornando del exilio babilónico. Está el pueblo en circunstancias difíciles. Y en ese sentido, en este contexto importante, vienen estas palabras de restauración del sacerdocio. Es decir, se le está diciendo a los israelitas que los levitas, los sacerdotes serán purificados, serán restaurados, el templo será otra vez reconstruido. Entonces esas profecías son de fortalecimiento a la nación en las circunstancias que están viviendo en este momento. ¿Ok? En las circunstancias que están viviendo en este momento son profecías importantísimas. Mira, hay gente que dice que ama a Dios, que sigue a Dios, e insulta, Padre. No entiendo a esta gente. No entendemos a esta gente. Si tú eres una persona que dices que crees en Dios, ¿por qué insultas? ¿Y por qué hablas cosas? Retírate ya. ¿Ok? Pero que el Eterno tenga misericordia de ti. Que el Eterno tenga misericordia de ti y te bendiga. De aquí te declaramos palabras de bendición. Si tú eres un erudito, te felicitamos. Haz tu live y enseña con profundidad a las personas. ¿Okay? Aquí nadie te está ofendiendo. Lo que te declaramos a ti es bendiciones. Aquí los que si están engañados, eso es nuestra gente, no es la tuya. Ve a tu rebaño. Ve a tu rebaño y haz tu situación. ¿Ok? Así que no te preocupes. Aquí nadie te ofende. Aquí te declaramos bendiciones del Eterno sobre tu vida. Que el cielo esté contigo y respalde tu ministerio si lo tienes. Sea respaldado sobre ti y el Eterno te bendiga en gran manera. ¿Ok? Baruch Hashem. Así que bueno, si quieres seguir escribiendo, adelante. Ya no voy a interrumpir más. Si quieres seguir escribiendo, hazlo. Eso hace que el algoritmo haga que vengan más personas. ¿Ok? Y nos beneficia. Tus escritos, aunque sean ofensivos o cualquier cosa, nos benefician porque le dice al algoritmo que aquí se están moviendo las cosas bien y se va a unir más personas. Así que agradecemos en gran manera tus escritos. ¿Ok? Así que el cielo te bendiga, te guarde y cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Que siempre les deseamos a las personas que vienen con ánimos de insultar y con ánimos de esto, el cielo les bendiga y les guarde y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Así que bueno, vamos a continuar. Entonces, el capítulo 3 tiene que ver con eso, con el sacerdocio que
está en los días del profeta Zacarías. ¿Ok? El sacerdocio que está en los días ahí del profeta Zacarías. Podemos tomarlo como algo profético, algo mayor que se cumplirá en el Mesías. Podemos tomarlo. Pero en el sentido literal, lo que el profeta Zacarías está hablando es acerca del sacerdocio que está allí. Y el sacerdote que se encontraba en esos días, en los días del profeta Zacarías, era Yehoshua. ¿Ok? Yehoshua. Y a este sacerdote es que se le comienza a hablar estas palabras, ¿ok? De restauración. Y esto es importante. Incluso se dice que el Satán lo está acusando, y es un retoño, un renuevo, un semaj, un renuevo que va a venir, una alusión a el Mesías, ¿ok? Y por lo tanto, estos son aspectos importantes que tenemos que hablar. Entonces, básicamente, el capítulo 3 es perdón y restauración nacional, es anuncio mesiánico de este renuevo que viene al pueblo, y todo esto va a ser de importancia en el desarrollo de estas profecías del profeta Zacarías. Llegamos al capítulo 4, ¿ok? Llegamos al capítulo 4 del profeta Zacarías, donde se nos habla de esa famosa profecía de la menorá y los 2 olivos. ¿Ok? Creo que todos ustedes en alguna ocasión lo han visto, ¿verdad? La profecía de la menorá y de los 2 olivos. Todas estas profecías, ¿verdad?, tienen que ver con el momento histórico. ¿Ok? Todas estas profecías tienen que ver con el momento histórico que se está viviendo en ese momento. Entonces, esa visión de la menorá y esos 2 olivos que la alimentan, recuerda algo importante, ¿ok? Que los olivos son los que producen el aceite para el encendido de la menorá, ¿ok? Entonces, esta visión de estos 2 olivos con la menorá, lo que viene a decir es prácticamente esa restauración del servicio del templo. Obviamente puede tener sus implicaciones, puede tener su conexión con lo que después nos va a decir Rabino Shaul en Romanos capítulo 11. Puede tener esa conexión, ¿verdad? Pero básicamente lo que se está diciendo aquí en la profecía del capítulo 4 del profeta Zacarías es esa reconstrucción, y que esta reconstrucción viene por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios. Dice, no es con ejército ni con fuerza, es por su Ruach HaKodesh, ¿ok? Es una de las palabras importantes que encontramos acá en este capítulo 4 del profeta Zacarías. No es con fuerza ni con poder, es por su Espíritu. ¿Ok? Es por su Espíritu. Nos lo va a decir aquí el profeta Zacarías. Entonces, como digo, todo esto tenemos que interpretarlo, especialmente hasta el capítulo 8. Hasta el capítulo 8, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, todo esto tenemos que interpretarlos como palabras de fortalecimiento al pueblo en el momento que está viviendo, llamados a Teshuvá, llamados a restauración, llamados a volverse al Eterno, llamados a abrazar la fe y la esperanza. Eso es lo que vamos a encontrar en estos primeros capítulos, que son directamente para esa generación. ¿Ok? Directamente para esa generación. Y esto es sumamente importante que lo puedas comprender. ¿Ok? Eso es importantísimo que tú lo puedas entender. Esto va directamente para esa generación. Que podamos conectarlo con otros aspectos proféticos y mesiánicos, podemos hacerlo. Pero el sentido literal del texto es esa generación que está viviendo en los días del profeta Zacarías, donde se les está diciendo, Dios va a restaurar el sacerdocio, Dios va a reconstruir el templo, Dios va a ser tu protección, Él es tu muro de fuego a tu alrededor,
No temas de que las murallas de Jerusalén estén destruidas. Hashem es tu protección. Eso es lo que vamos a estar encontrando. Eso es lo que vamos a estar encontrando en estos capítulos, en estos 8 capítulos principales del libro de Zacarías. Es decir, promesas para esa generación. De que las circunstancias que están viviendo van a cambiar pronto. Y así ocurrió. ¿Ok? Así ocurrió. Con la ayuda del cielo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos movemos a otro capítulo importante, que es el capítulo 5 del profeta Zacarías, donde ve el rollo ese volador, ¿verdad? Y todos estos aspectos donde se está hablando un juicio contra el robo, contra el juramento falso, se está hablando en contra de la maldad y se está hablando aspectos de juicio contra el pecado, especialmente de la idolatría. O sea que las palabras que vienen es que el Eterno va a limpiar a la nación antes de restaurarla plenamente. Eso es lo que está diciendo. Es decir, un ataque contra el pecado, un ataque contra las cosas malas que se pudieran estar haciendo. Y de esta manera, ¿verdad? En este sentido, en este aspecto, se les está diciendo al pueblo un llamado a la teshuvá, un llamado al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, que se limpien, ¿verdad? Porque va a haber una restauración plena, pero primero el pueblo tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado, tiene que ser vuelto a los caminos de Dios, ¿ok? Entonces esto es sumamente importante. Así que, Baruch Hashem, gracias. Sigan escribiéndonos allí, que llegan más personas y nos bendicen con todo ese apoyo enorme que el Eterno está derramando aquí, que en esta gran bendición. Gracias por todos estos apoyos maravillosos. Vamos a aprovechar a saludar aquí a Teresa, muchas bendiciones, a Kadisha, muchas bendiciones, a Shimón, muchísimas bendiciones, que el Eterno te bendiga. Israel, que ese nombre que tienes despierte tu alma, despierte tu corazón y te haga entender lo que Dios está haciendo en esta generación. Hasid Israel, muchas bendiciones. Nel, gracias por oírte. Lourdes, muchas bendiciones. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Jamie, muchas bendiciones. Esté contigo. Toño, gracias por ese regalito. Muchas bendiciones. Que el Eterno te bendiga y te guarde en todo momento. Y gracias a todos por lo que están dando tap. Gracias a todos por lo que están apoyando. Gracias por todos los que están escribiendo. Aún los que están escribiendo en contra, porque están causando de que más gente venga a este live. Y que de esa manera el cielo les bendiga. Y bueno, esto es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso que el cielo nos está bendiciendo. Gracias, Toño, una vez más. Ribono Shel Olam pueda bendecirte y cumpla siempre los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Para bien, para vida y para paz, que es lo que deseamos acá a todos las personas. Que el cielo les guarde, les bendiga, que el santo bendito sea, esté con ustedes y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Baruch Hashem. Bueno, vamos a movernos ahora a el capítulo 6. Ya déjame hacer una cosita acá. A ver algo aquí. Vamos a movernos entonces a el capítulo 6 de esta profecía. Gracias, Nel, muchas bendiciones. Uno se lo te bendiga. En el capítulo 6 vamos a ver un tema importante que es el juicio hacia las naciones. Y una vez más vamos a ver esas promesas de renuevo. Otra vez vamos a ver esas promesas al pueblo de Israel de manera extraordinaria. Y entonces básicamente este capítulo es un juicio hacia las naciones. ¿Ok? Y el renuevo, es decir, el tiempo importante que va a venir para el pueblo de restauración y de fortaleza, donde se les habla también de una paz futura, porque los enemigos, recuerda que en ese momento los enemigos estaban acechando. ¿Ok? Gracias al Creador teníamos el apoyo del imperio persa. ¿Ok? Tenían el apoyo, el pueblo tenía el apoyo del imperio persa, que hoy en día, y esto es importante que lo tengamos muy presente, y voy a hacer un paréntesis en esto, el imperio persa es hoy en día Irán.
¿ok? Irán. Persas, desde que se levantó como imperio, siempre fue un apoyo para Israel. ¿Ok? Irán, lo que hoy en día es Irán, fue un apoyo enorme para Israel durante muchísimos años. Tanto es así que muchos judíos, cuando se acabó el exilio babilónico, se quedaron en Babilonia. Se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia estaba administrada por el imperio persa. Estaba dirigida por el imperio persa, quien le daba garantías, seguridades, etcétera, etcétera. Entonces, el imperio persa fue un imperio extraordinario. ¿Okay? Irán, lo que hoy en día es Irán, para el pueblo judío siempre fue una bendición. ¿Okay? Y ahí estuvimos por siglos. ¿Okay? Hasta que surge el Islam. ¿Okay? Hasta que surge el Islam, cuando el Islam comienza a tomar fuerza en el Medio Oriente y comienza a conquistar ciertos territorios, cuando todo comienza a cambiar, ¿verdad? Y hoy en día el Irán que tenemos, está en contra del pueblo de Israel, es precisamente por este grupo de musulmanes islámicos que tienen el poder hoy en día en Irán, ¿ok? Y bueno, muchos iraníes, es decir, antiguos persas, están pidiendo que salga este grupo. Ya han muerto más de 80,000 personas, ¿ok? Han muerto más de 80,000 personas en Irán, asesinadas por ese régimen ayatolá terrible, ¿ok? Asesinados por este régimen ayatolá terrible. Han muerto más de 80,000 civiles. 80,000 civiles. Y la gente lo que está pidiendo es que ese régimen asesino sea quitado y que se restablezca la monarquía. Ya el príncipe heredero está. El príncipe heredero está dispuesto a retornar a Irán y restablecer otra vez el gobierno. ¿Ok? Restablecer otra vez el gobierno. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Pero Irán históricamente fue una bendición para el pueblo judío. ¿Ok? Fue una bendición. El imperio persa fue una bendición para el pueblo judío. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que decir. Por eso es que muchos ahorita en Israel están con Irán. Mientras que el mundo se hace de la vista gorda, mirando hacia otro lado, el pueblo judío está apoyando a Irán. ¿Ok? Apoyando a Irán. Porque Irán siempre apoyó al pueblo judío. Así que aprovecho esta oportunidad, ¿ok? Aprovecho esta oportunidad para decir, estamos con Irán. ¿Okay? Estamos con Irán y esperamos que ese régimen pueda ser derrocado y que puedan venir tiempos de gran bendición al pueblo iraní. ¿Okay? Puede venir bendición al pueblo iraní y que podamos marchar juntos, Israel e Irán puedan marchar juntos. ¿Okay? Para un Medio Oriente más seguro, más estable y de mayor bendición. Bueno, entonces esto es lo que pudimos encontrar allí en el capítulo 6 de Zacarías, un juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque era la situación que se estaba viviendo. Los pueblos alrededores de Israel eran pueblos que estaban en contra de Israel, que no podían atacarlo como querían atacarlos porque los persas eran los que dominaban todo ese mundo en aquella época. Pero buscaban sabotear, buscaban hacer cosas de dañar al pueblo de Israel, y es allí donde el profeta, en este capítulo 6, habla de ese juicio a esas naciones, especialmente entendiendo el contexto, ¿okay? Entendiendo el contexto importante que principalmente era a las naciones, a los edomeos, a los árabes, a todas esas naciones que estaban allí en ese momento queriendo causar un daño a Israel. ¿Ok? Y eso es importantísimo que lo tengamos presente.
Bueno, luego viene el capítulo 7, el capítulo 7 de Zacarías, donde hace un llamado importante a la vuelta al Eterno, a buscar a Hashem de todo corazón. Dios exige justicia y misericordia, exige teshuvá y se hace un llamado al ayuno, ¿okay? Un llamado al ayuno, a la búsqueda del Eterno, ¿okay? Un llamado a la búsqueda del Eterno. Por lo tanto, este es un capítulo que, si pudiéramos definirlo como alguna palabra, es teshuvá, y pudiéramos también mencionar que aquí hay un llamado a la santidad, pero un llamado a la santidad con la justicia. Y voy a hacer otro paréntesis aquí sumamente importante. Esto tiene que ver mucho con la porción de la Torá que estamos estudiando esta semana. Como ustedes saben, estamos estudiando la Parashá Mishpatim. La Parashá Mishpatim, que se encuentra en el libro de Éxodo a partir del capítulo 21. Esa porción habla de muchos aspectos de justicia. De hecho, la palabra Mishpatim es un tipo de mandamientos de la Torá que son los mandamientos que rigen la relación entre el prójimo, el respeto a tu hermano, el no traspasar los linderos de la propiedad de tu hermano, de que si algo que tú haces o algo de tu posesión causa un daño a tu prójimo, tienes que restituirlo. Entonces, la Parashá Mishpatim es una parashá que habla de la justicia. Y los sabios se preguntan, bueno, ¿por qué esta parashá que tiene que ver con justicia es una porción que viene justamente después de la entrega de la Torá, del monte Sinaí? En la parashá Yitro vimos el evento de Matán Torá. Y la respuesta que dan nuestros sabios es lo mismo que está diciendo Zacarías en el capítulo 7, es que sin justicia no hay santidad. Para que pueda haber realmente santidad, tiene que haber justicia. ¿Ok? Es decir, tú no puedes decir, yo vivo para Dios y vivo entregado a Dios en santidad y me olvido de mi hermano. No puedes hacerlo. Y es allí donde el profeta hace ese llamado a la santidad y a la justicia, que tienen que ir de la mano. ¿Okay? Y este capítulo 7 es sumamente importante en este aspecto. El capítulo 8 habla acerca de una restauración completa de Jerusalén. Se anuncia a una Jerusalén llena de vida, llena de paz, llena de verdad, de ancianos y niños en las calles, de que los ayunos serán convertidos en días de fiestas. Y aquí, en este capítulo, es donde encontramos una profecía extraordinaria. ¿Ok? Una profecía extraordinaria. Es aquí, en este capítulo 8 del profeta Zacarías, que se nos va a decir: 10 de las naciones vendrán y tomarán de un zigzag a un judío y le dirán: vamos contigo, porque sabemos que el Dios verdadero está con vosotros. ¿Ok? Sabemos que el Dios verdadero está con vosotros. Entonces dice el profeta Zacarías que 10 de las naciones, acuérdate que el número 10 en la Biblia representa totalidad. ¿Por qué se entregaron 10 mandamientos en el monte Sinaí? Porque esos 10 mandamientos representan todos los mandamientos de la Torá. Número 10 siempre representa totalidad. ¿Por qué Abraham dejó de interceder por Sodoma y Gomorra y llegó hasta el número 10? Si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, no perdonarás a la ciudad por amor a esos 10, porque el número 10 representa totalidad. Es decir, si habían 10 justos, esos 10 justos iban a representar a toda la nación. Pero como no había ni siquiera 10 justos, todos sabemos lo que ocurrió con Sedón y Amorá, con Sodoma y Gomorra. Entonces, el número 10 siempre está relacionado con totalidad, es decir, representa la totalidad.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí el profeta está hablando de 10 de las naciones que van a buscar a un judío y le dirán, llévanos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con vosotros, está hablando de la totalidad de las naciones. Es decir, van a venir multitudes de personas que van a tomar de un sí a un judío y le van a decir, iremos con vosotros porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes, ¿ok? Sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Y esto es importantísimo, esto es extraordinario, ¿ok? Es decir, el profeta está anticipando que las naciones reconocerán que el Dios de Israel está con Israel, que el único Dios verdadero está con Israel. Y las naciones dirán incluso, mentira heredaron nuestros padres. Y buscarán refugiarse bajo el Dios único y verdadero, el Dios de Israel. El Dios de Israel. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque esto representa a las naciones. Es decir, va a haber un despertar entre las naciones. Va a haber un despertar en las naciones. Y eso está ocurriendo en nuestra generación. ¿Ok? Eso es una profecía extraordinaria que está ocurriendo en nuestra generación. Y muchos de ustedes son parte de esta profecía maravillosa que está ocurriendo. Ahora, estas 8 capítulos, como dije, es la primera parte de esas profecías que estaban relacionadas con el momento histórico, con palabras de fortalecimiento, con palabras de seguridad, con palabras de paz, con palabras de restauración, con que Dios iba a restaurar el sacerdocio, que iba a restaurar Jerusalén, que Jerusalén iba a ser luz, que Hashem iba a ser su protector. Eso está en los 8 primeros capítulos del libro de Zacarías, ¿ok? El libro de Zacarías. Ahora vamos a analizar los siguientes capítulos que ya son más escatológicos, que ya son más proféticos, que ya son más del tiempo del fin, ¿verdad? Estos últimos capítulos. No quiere decir que los 8 primeros no lo tengan, ¿ok? No quiere decir que los 8 capítulos primeros que ya analizamos no tengan aspectos futuros. Claro que los tiene y lo mencionamos. Okay. El mismo sacerdocio de Yahoshua es algo profético. Es algo profético del sacerdocio que se iba a restaurar, del sacerdocio que sería restaurado y establecido. Okay. Entonces, esto es importantísimo. Ahora, vamos a estudiar los próximos capítulos, que son del capítulo 9 al capítulo 14, que ya es una profecía más hacia lo escatológico, hacia lo futuro, hacia lo mesiánico. Y entendamos el término mesiánico desde una perspectiva correcta. Mesiánico significa la creencia de un Mesías. Todo el pueblo judío es mesiánico, porque todo el pueblo judío cree en la venida del Mesías. De hecho, es uno de los principios de fe del judaísmo. Es uno de los principios de fe del judaísmo. Creer en la venida del Mesías. Ani ma'amin be'emunah shelema heviah hamashiach. Yo creo con perfecta fe, ani ma'amin be'emunah shelema heviah hamashiach. En la venida del Mesías. ¿Ok? En la venida del Mesías. Por lo tanto, todo judío es mesiánico. Todo judío cree en la venida del Mesías. Independientemente si algunos creen que no ha venido y otros creen que se ha venido, independientemente de eso, todo judío es mesiánico. Y eso es importante que lo tengamos presente. ¿Ok? Ahora, que un grupo esté tomándose el título como mesiánico es otra cosa, ¿ok? Pero el judaísmo mesiánico es todo el judaísmo. Todo el judaísmo
cree en la venida de Mesías. Gracias Yesenia, gracias José por esos regalitos. Ribono Shalom te bendiga y te guarde en todo momento. Entonces, es acá donde el profeta, a partir del capítulo 9 en adelante, es donde el profeta Zacarías, estamos hablando de Zacarías, el profeta Zacarías comienza a dar unas profecías muy mesiánicas, comenzando con la profecía del capítulo 9, donde se ve al Mesías como humilde cabalgando sobre un asno. ¿Ok? Al Mesías se ve humilde cabalgando sobre un asno, es decir, entrando a Jerusalén montado en un asno. ¿Ok? Pero luego el mismo profeta Zacarías, en el capítulo 14, que lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver al Mesías en las nubes de gloria. En las nubes de gloria. Entonces los sabios se preguntan, bueno, ¿cómo va a venir el Mesías? ¿Va a venir montado en un asno o va a venir en las nubes? ¿Cómo va a ser la venida del Mesías? ¿Ok? ¿Cómo va a ser la venida del Mesías? Entonces, esto llevó a muchos de nuestro pueblo a decir dos cosas importantes. Una, se comenzó a enseñar es que si el pueblo lo merece, si el pueblo hace teshuvá y el pueblo lo merece, el Mesías vendrá en gloria y majestad. Si el pueblo se arrepiente, la venida del Mesías será en gloria. Pero si el pueblo no se arrepiente, entonces la venida del Mesías será montado en un asno. Pero esto también llevó a la conclusión de algunos jajamim de mencionar que hay dos Mesías. Un Mesías sufriente, un Mesías humilde, un Mesías que va a venir de esta manera montado en un asno, y otro Mesías victorioso, un Mesías rey, un Mesías lleno de kabod, lleno de honor, que va a venir en las nubes de gloria. ¿Ok? Y es aquí donde comienza a formarse dentro de la teología judía el concepto de un Mesías ben Yosef y un Mesías ben David. Un Mesías rey y un Mesías sufriente. ¿Ok? Un Mesías rey y un Mesías sufriente. Entonces aquí el profeta Zacarías lo muestra como un humilde, pero sin embargo destaca la paz, destaca la liberación de los cautivos. ¿Ok? Y entonces esto es importante que lo menciona los sabios. ¿Ok? Luego nos movemos al capítulo 10 del profeta Zacarías, donde se habla de la reunificación de Judá y de Efraín. Recuérdate que el reino de Efraín ya había sido perdido por completo. El reino de Efraín se había desaparecido entre las naciones. Pero aún así, profetas tardíos, como es el profeta Zacarías, recuerden que el profeta Zacarías es uno de los últimos profetas. ¿Ok? Es de los últimos profetas. Y aún así, el profeta Zacarías aún habla de la restauración de las dos casas de Israel. ¿Ok? Y esa profecía la vamos a tener acá en el capítulo 10 de la profecía de Zacarías. ¿Ok? Es decir, a pesar de todas estas cosas, será una vez reunificado. A pesar de que la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, se habían desaparecido y ya para ese momento ya no quedaban rastros de ellos. ¿Ok? Ya no quedaban rastros de ellos. Pero sin embargo, el profeta Zacarías vuelve a tocar una vez más estas promesas de restauración, donde Judá y Efraín serán otra vez reunificadas. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 11 del profeta Zacarías? Bueno, una profecía muy importante, ¿verdad? Que es la venta, el rechazo del pastor, y que será vendido por 30 piezas de plata
¿ok? Como un pago despreciable. Y de esta manera, esto es una profecía que nos conecta directamente con el Mesías, con Yeshua, ¿ok? Porque Israel rechaza al buen pastor que Dios está enviando y que el pueblo lo rechaza, y de esta manera es vendido por 30 piezas de plata. Es decir, una profecía. Lo que estamos viendo acá, especialmente en el capítulo 9 y en el capítulo 11, son profecías que se cumplieron en los días de Yeshua. ¿Okay? De hecho, el propio Yeshua entró montado en un asno a Jerusalén, cuando muchos judíos tomaron sus lulaf y comenzaron a declarar Oshanot. ¿Okay? Muchos judíos, cuando vieron a Yeshua montado en un asno, entrando a Jerusalén, tomaron la lulaf y comenzaron a declarar Oshanot. Sálvanos, oh hijo de David, oh sálvanos. ¿Ok? Eso ocurrió. Entonces, podemos decir que la profecía del capítulo 9 de Jeremías se cumplió en Yeshua. Y esta profecía del capítulo 11 del profeta Zacarías, estamos hablando de Zacarías, creo que dije Jeremías hace un rato, Zacarías capítulo 9 se cumple con Yeshua entrando a Jerusalén montado en un asno, y Zacarías capítulo 11 se cumple cuando Yeshua es vendido, es entregado por líderes corruptos. Se cumple esta profecía de Zacarías capítulo 11 en la persona de Yeshua. ¿Okay? Y yo les invito a que lean esas profecías y miren el cumplimiento, comparándolo con lo que ocurrió en la vida de Yeshua. Bueno, luego el capítulo 12 va a ser una profecía importante, porque se pone a Jerusalén como una copa donde hará temblar a las naciones. ¿Okay? Donde hará temblar a las naciones. Y esta profecía es sumamente importante que la tengamos muy presente, ¿verdad? Jerusalén será como una piedra pesada para las naciones y causará, ¿verdad?, que las naciones tengan en cuenta acá a Jerusalén. Y es aquí donde encontramos en Zacarías capítulo 12 que el pueblo judío mirará al que traspasaron y llorarán. ¿Ok? Y mirarán al que traspasaron y llorarán. ¿Ok? Harán teshuvá. Porque mirarán al que traspasaron, dice el profeta Zacarías en el capítulo 12. ¿Ok? Es una profecía sumamente importante, esta profecía que tenemos allí en el capítulo 12. Luego, en el capítulo 13, se habla de los falsos profetas, se habla de la eliminación de la idolatría y se habla otra vez más de la purificación del pueblo, pero también se habla de que heriré al pastor. ¿Okay? Heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. ¿Okay? Lo encontramos aquí en el capítulo 13 del profeta Zacarías, que obviamente tiene un aspecto importantísimo, profético, esta profecía del capítulo 13 del profeta Zacarías. Y finalmente el capítulo 14, que estuvimos mencionando hace un rato. El capítulo 14 del profeta Zacarías nos habla de ese reino mesiánico, de cuando el Mesías venga, establecerá su reino, todas las naciones tendrán que ir de año en año a Jerusalén en la fiesta de Sukkot. Ay de aquella nación que no quiera ir a Jerusalén, no caerá lluvia a su tiempo. ¿Ok? Y ese reino mesiánico del cual estuvimos hablando un poco al principio, lo tenemos acá en este capítulo 14 del profeta Zacarías. ¿Okay? Creo que este es un libro que vale la pena estudiarlo. Yo les invito, si ustedes no han leído el libro de Zacarías, que tomen un tiempo y lo lean, especialmente con toda esta información que hemos dado el día de hoy, con toda esta información que hemos dado el día de hoy, leas ahora el profeta Zacarías y veas lo que nos está diciendo acá.
Gracias, Elu, muchas bendiciones. Rebuno Shalolán te bendiga y te guarde en todo momento y cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Que leas los 14 capítulos de este libro y tengas en cuenta, número 1, que los 8 primeros capítulos son palabras para esa generación, es decir, para la generación del profeta Zacarías, donde se habla de esperanza, donde se habla de paz, donde se habla de restauración del sacerdocio. Son palabras para esa generación, ¿ok? En medio de las circunstancias que ya te explicamos. Y del capítulo 9 al capítulo 14, toda esa proyección profética que está hablando el profeta Zacarías, toda esa proyección profética y que tiene un aspecto importantísimo que nos habla acá las Escrituras. Entonces, todo esto es sumamente importante que cada uno de ustedes lo tenga muy presente. Y bueno, esto es el profeta Zacarías, los 14 capítulos de esta profecía, y que esperamos que esto sea un tiempo de bendición para todos ustedes. Y nos vemos mañana con la ayuda del cielo para hablar del último tema que tenemos. Ahorita no lo recuerdo bien, pero tenemos un tema muy especial el día de mañana. Okay, voy a ver aquí los mensajes. Muchas bendiciones. Gracias por venir una vez más, Kundalini. Siempre estás aquí con nosotros. Rebuno Shalolán pueda bendecirte. Eliyahu, muchas bendiciones. Jaín, amado, muchas bendiciones. Rebuno Shalolán te bendiga. Kadicha, Simón, Wilber, muchas bendiciones. Gracias por seguirnos. Rebuno Shalolán esté contigo. Bedru Jaime, muchas bendiciones. Rebuno Shalolán esté contigo, te guarde. JRC, muchas bendiciones. Saludos, More Ezra, desde Edward, desde allá de Roy, desde allá desde Panamá. Rebuno Shalolán pueda bendecirte y guardarte en todo momento. Todo lo que están escribiendo, Simón, muchas bendiciones. Teresa, muchas bendiciones. Gracias a todos. Isaura, muchas bendiciones. El bueno Shalolán te bendiga y te guarde. Víctor, gracias por ese regalito. Hashem cumpla los deseos de tu corazón para bien, para paz. Eri, Nexer, Costa Rica, muchas bendiciones. Un fuerte abrazo a toda esa gente preciosa en Costa Rica. Esperamos volver pronto por allá, por Costa Rica, una nación hermosa. Lo pasamos muy bien. Lea, gracias por todo el apoyo. Rebuno Shalolán te bendiga y te guarde y cumple los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Y bueno, a todos los que están con nosotros, gracias por todo este apoyo. Creo que ya tenemos una visión general del profeta Zacarías. Ha sido un tiempo de bendición para todos nosotros. Disculpen un poquito, a veces, bueno, es difícil enseñar por este medio porque es un poco difícil no ver los mensajes, ¿ok? No ver los mensajes, y a veces hay mensajes que te sacan, ¿no? Te sacan, trato de ignorarlos, pero a veces te desconcentran, te sacan, ¿no? De la concentración que uno tiene para dar la clase, pero bueno, todo es para bien, todo es para bendición, ¿ok? Todo es de gran alegría, ¿verdad? Y bueno, Baruch Hashem por eso. A veces cuando ustedes me ven así es porque algún mensaje por ahí de alguna manera me golpeó, me sacó por un momento, pero bueno, Baruch Hashem. Uno trata una vez más de retomar el hilo, ¿verdad? Y a veces de exhortar, ¿no? A veces de exhortar y de declarar palabras de bendición. Siempre declaremos palabras de bendición. Ese fue el ejemplo de nuestro Ribi. Saludos, Elisheva, muchas bendiciones. Que bueno, Shalolán te bendiga y te guarde en todo momento. Siempre declaremos palabras de bendiciones. Eso fue lo que nos enseñó el Ribi. ¿Ok? Bendecid a los que te maldigan. ¿Ok? Bendiga a los que te maldigan. Y siempre declarar palabras de bendición. Palabras de bendición. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Gracias, Neri. Muchas bendiciones. Rebuno Shalolán esté contigo. Gracias. Hashem te bendiga y te guarde. Y cumpla los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Ya terminamos, Andrés, pero el video va a estar en YouTube con la ayuda del cielo. Elmer, muchas bendiciones. Rebuno Shalolán te bendiga y te guarde.
Estuvimos analizando los 14 capítulos del libro de Zacarías en la clase de hoy, ¿verdad? Y bueno, en YouTube, con el mismo canal, hoy en la tarde estará ya disponible. En el mismo nombre de este canal, Shmaim TV, estaremos allí, tocando, subiendo este video, ¿ok? Pero gracias a todos por el apoyo. La verdad que fue un tiempo, Aarón, muchas bendiciones, que el Eterno te bendiga y te guarde. Y gracias a todos por este tiempo maravilloso. Y bueno, disculpen cuando me desconecté un poquito por los mensajes, pero bueno, hay que ir acostumbrándose a este tipo de metodología, ¿no? De que no todos los que te van a entrar aquí van a venir con un buen espíritu. Hay muchos que van a venir con un deseo de ataque, con un deseo contrario, ¿ok? Y bueno, Baruch Hashem. A veces nos desconcentran algunos mensajitos, pero bueno, ahí tratamos de retomar el hilo. Así que Baruch Hashem. Gracias a todos, que el Eterno les bendiga. Importante recordar que el sacerdocio de Yeshua no invalida el Levítico. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? El sacerdocio levítico es una manifestación profética del sacerdocio de Mashiach. No puedes anular una cosa porque estás quitando la manifestación profética de lo que está ocurriendo, ¿ok? En el sacerdocio de Mashiach, y eso es importantísimo. Lamentablemente el cristianismo ha tenido esa perspectiva de derogar, de dañar, de decir nada de eso vale. Todo lo contrario, tiene mucho valor porque son proyecciones proféticas, incluyendo el sacerdocio del que habla aquí el profeta Zacarías, ¿verdad? Que aunque mencionamos, son palabras para esa generación de que el sacerdocio iba a ser restaurado, ¿verdad? El sacerdocio iba a ser restaurado, recordando el contexto histórico de que en ese momento el templo estaba destruido, y eran palabras que se están dando para decirle que el sacerdocio sería restaurado, como ocurrió más adelante en los idas de Esdras y Nehemías, etcétera, etcétera. Pero también tienen implicaciones proféticas con respecto al sacerdocio de Mashiach. ¿Ok? Y esto es importantísimo que tengamos en cuenta. Así que bueno, un abrazo enorme, que el cielo les bendiga, les guarde y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Nos vemos en otra oportunidad, el día de mañana, en el mismo horario, y Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.